vamos a meternos de lleno en una de las historias más influyentes del horror cósmico, En las montañas de la locura, de H.P. Lovecraft. Y es que este género no va tanto de fantasmas o sustos fáciles, sino de ese terror profundo que te invade cuando te das cuenta de lo increíblemente insignificantes que somos en un universo gigantesco e indiferente. Y esta historia en concreto no se presenta como un cuento, sino como un testimonio, una advertencia. Fijaos cómo empieza, con esta frase. Nuestro narrador, un geólogo, está intentando por todos los medios detener una nueva expedición a la Antártida. Y para que le hagan caso, no le queda más remedio que contar algo que sabe que nadie, absolutamente nadie, le va a creer. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pudo ver en ese continente helado que fue tan terrible como para que esté dispuesto a arriesgar su reputación, su carrera y hasta su propia cordura? Pues agarraos, porque la respuesta está mucho más allá de lo que conocemos como historia humana. Venga, empezamos. Primera parte, una advertencia desesperada. Nos vamos con la expedición Miskatonic. Sobre el papel, el plan era perfecto. Un equipo de élite de la Universidad de Miskatonic, liderado por nuestro narrador, el geólogo Dyer, se dirige al Polo Sur. Llevan una tecnología punta, un taladro revolucionario capaz de sacar muestras de rocas a una profundidad nunca antes alcanzada. Vamos, que iban a tope de equipamiento y de ambición científica. El objetivo era reescribir la prehistoria de la Tierra, pura ciencia. Vamos con la segunda parte. Y aquí es donde todo empieza a torcerse, el descubrimiento de Lake. Y todo el desastre empieza con una simple huella en un trozo de roca. Pero claro, no es una huella cualquiera. Aparece en una piedra de hace como poco 500 millones de años, una época en la que supuestamente no había nada más complejo que un trilobite. Para Dyer, el geólogo, es una anomalía curiosa, pero para Lake, el biólogo, es la prueba de algo imposible. Lake se obsesiona, convence a una parte del equipo para desviarse hacia el oeste, hacia una zona del mapa totalmente en blanco, y sus mensajes de radio se vuelven cada vez más febriles. Primero, una cordillera más alta que el Himalaya. Luego, ve formas geométricas en las cumbres, como si fueran ruinas. Y de repente, el éxtasis, gritos de euforia por la radio. Han encontrado los cuerpos congelados de las criaturas que dejaron esas huellas. Es, literalmente, el mayor descubrimiento de la historia de la ciencia. Y justo después de eso, silencio absoluto. Se corta la comunicación, pasan las horas, un día entero, y solo se escucha el aullido del viento antártico por la radio. En el campamento base, la emoción que sentían por el descubrimiento de Lacey se va convirtiendo poco a poco en un nudo en el estómago. Algo va muy mal. Tercera parte, la ciudad de los eones, lo que encontraron más allá de la locura. Cuando por fin llegan, la escena en el campamento de Lake es un horror, un caos absoluto. Los hombres y los perros han sido masacrados. Falta una persona, un joven llamado Gedney. Y también han desaparecido los 8 especímenes que estaban en perfecto estado. Pero lo más inquietante, lo que de verdad te hiela la sangre, es que las 6 criaturas que estaban dañadas las han enterrado, como en un ritual, bajo montículos de nieve con forma de estrella. Esto no lo ha hecho una tormenta. Dyer y el joven piloto, Danforth, necesitan respuestas, así que toman una decisión que es una auténtica locura. Aligeran uno de los aviones y se lanzan a sobrevolar esa cordillera imposible que Lake había bautizado como las montañas de la locura. Y lo que ven al otro lado de los picos les rompe todos los esquemas. No hay una meseta helada, hay una ciudad. Una metrópolis de piedra negra, de una escala y una geometría que la mente humana apenas puede procesar. Un laberinto de torres, cúpulas y puentes que lleva ahí, erosionándose, millones de años. Mucho antes de que el primer homínido caminara sobre la Tierra. Cuarta parte, una historia prehumana. Y aquí es donde la cosa se vuelve realmente cósmica. Exploran la ciudad y en las paredes, en unos bajorrelieves increíbles, encuentran su historia. La historia de una raza ancestral a la que Dyer llama los antiguos. Llegaron de las estrellas hace eones, eran científicos, artistas, crearon la vida en la Tierra. Y para los trabajos más duros, para construir sus ciudades, crearon a los Shoggoths. El problema, su creación fue demasiado perfecta. Los Shoggoths desarrollaron inteligencia propia, se rebelaron, y tras una guerra devastadora, los antiguos, ya en decadencia, tuvieron que retirarse y esconderse en un gigantesco mar subterráneo, justo debajo de la Antártida. Y a ver, hay que entender bien qué es un Shoggoth. Imaginad una amalgama de células, una masa informe como una ameba gigante, capaz de crear a voluntad ojos, bocas, tentáculos, lo que necesite. Una bioherramienta perfecta. Pero una herramienta que aprendió a pensar por sí misma y a odiar a sus creadores.
Quinta parte. Y la más terrible. El horror que sobrevive. Y aquí es donde todas las piezas del puzzle encajan de la forma más espeluznante posible. En la oscuridad de la ciudad encuentran al desaparecido Gedney y a los 8 especímenes perfectos de los antiguos, muertos. Pero lo peor es cómo. Los antiguos han sido diseccionados con una curiosidad fría y científica, igual que los hombres en el campamento de Lake. La conclusión es inevitable. Las criaturas de Lake no estaban muertas, solo hibernaban. Despertaron, se defendieron, estudiaron a sus atacantes y luego volvieron a su ciudad. Pero aquí, algo los mató a ellos. El cuadro está completo. Los antiguos, los creadores, despertaron en un mundo que ya no era el suyo. Volvieron a casa y se encontraron a sus antiguos esclavos, los Shoggoths, esperándolos. Los siervos habían sobrevivido a los amos y desde luego no estaban dispuestos a volver a servir. Justo cuando Dyer y Danforth asimilan esta verdad aterradora, se dan cuenta de algo más. No están solos. De un túnel cercano surge una niebla pálida, un olor nauseabundo y un sonido. Un gorjeo que parece casi musical, pero que es absolutamente espantoso. Es el sonido de un Shoggoth, una masa de protoplasma informe de casi 5 metros de diámetro, con ojos y bocas formándose y disolviéndose en su superficie, que avanza hacia ellos por los pasillos de la ciudad muerta, una auténtica pesadilla viviente. Escapan por los pelos, corren como alma que lleva el diablo hacia su avión, con el eco de ese grito inhumano persiguiéndolos. Consiguen despegar, cruzar de nuevo las montañas, pero el horror no se queda atrás. Danforth, el piloto, echa una última mirada hacia atrás, y lo que ve más allá de los picos lo destroza mentalmente para siempre. Y esto nos trae de vuelta al principio, a la advertencia del narrador. Ahora entendemos su terror. Ahora sabemos lo que se esconde bajo el hielo de la Antártida. Porque el peligro, al final, no eran los antiguos. Eran una civilización, seres complejos, pero comprensibles a su manera. El verdadero horror son los Shoggoths, una fuerza caótica, inteligente y poderosa que ha sobrevivido durante eones en la más absoluta oscuridad. Y ahora saben que la humanidad existe. Dyer teme que una nueva expedición, con tecnología capaz de derretir el hielo, pueda liberarlos. La advertencia de Dyer no es solo sobre monstruos, es sobre los límites del conocimiento y las consecuencias de desenterrar verdades para las que no estamos preparados. Es el recordatorio definitivo del horror cósmico, que nuestro mundo seguro y conocido descansa sobre un abismo de antigüedad, indiferencia y horrores que, por el bien de nuestra cordura, es mucho mejor no despertar.